Y si no sé quién es mi papá, nadie me lo ha dicho. Reflexionando con Leo, psicólogoalamano.com. Hola, qué alegría podernos encontrar nuevamente en un nuevo episodio de Reflexionando con Leo. En esta ocasión estaremos hablando sobre aquella realidad de muchas personas que no conocen quién fue su papá, porque nadie se lo ha dicho, porque eventualmente eso se quedó en un secreto, porque ni su mamá se lo dice ni los mayores cuentan. Hoy por eso quiero tomar este tema tan profundo, la ausencia o desconocimiento del padre biológico. Puede ser que nunca te lo hayan dicho, que no haya estado presente o que simplemente no conozcas su identidad. Este vacío genera preguntas profundas sobre identidad, pertenencia y autoestima. No es raro sentir entonces confusión, dolor o rechazo hacia ti mismo por este vacío. Y quiero que sepas que desde la psicoterapia y desde la fe hay caminos de comprensión y sanación. Claro, también este episodio lo dirijo a aquellos papás que eventualmente son quienes se alejaron. Y también les invito porque tienen una manera muy grande y una responsabilidad muy grande en la sanación de estos hijos que quedaron solos. El impacto psicológico del padre ausente o desconocido. En psicoterapia, no conocer a nuestro padre puede generar sensación de abandono o rechazo. De hecho, las heridas de rechazo, las heridas de abandono que se crean en la infancia, precisamente pueden marcar toda nuestra vida si no las trabajamos. Y pueden ser heridas que se generan porque a propósito o sin querer, pero se generan. Y más cuando en este caso papá no ha estado presente y eventualmente a mamá le tocó sola asumir la responsabilidad, va a marcar la vida de ese niño. Entonces, puede generar, como ya decía, sensación de abandono o rechazo, baja autoestima y miedo a la vulnerabilidad. ¿Por qué? Porque todos los demás tienen papás y yo no. Todos los demás salen con su papá y yo no. Y además, esa fuerza, ese impulso que me da la figura paterna, yo no la tengo. Eventualmente hay unos abuelos que gracias a Dios están allí o unos tíos que tratan de ayudar mucho. Sin embargo, el papel del papá nadie lo puede reemplazar. Otra de las cosas que se puede generar es la dificultad para establecer vínculos seguros, por lo que ya se mencionaba, por la herida de abandono y rechazo. Entonces, difícilmente voy a tener una relación con alguien sintiéndome de manera segura, porque siempre va a estar allí el peligro latente. ¿Y si me deja? ¿Y si se aleja de mí? Claro, como mi papá no estuvo, como no sé qué. Entonces son cosas que es diferente cuando papá murió. Duele, pero es diferente a cuando papá me abandonó. De esto hay un episodio en mi canal de YouTube, ojalá lo puedan ver, lo voy a dejar por acá, sobre la figura de San José. Ahí lo pueden encontrar, San José como Padre presente. Y también puede generar esta ausencia o desconocimiento en nuestro papá biológico, preguntas constantes sobre ¿quién soy yo? Si no conocía a mi papá, entonces ¿quién soy yo? A veces se mantienen secretos por las razones que sean y no medimos las consecuencias de lo que causa esos secretos. Por eso en psicología clínica se observa que el vacío no solo es físico, sino también emocional y simbólico. Por eso decía que una cosa es que papá murió y otra cosa es que papá nunca estuvo presente. Nuestros cerebros y emociones buscan respuestas y cuando no las hay, pueden aparecer ansiedad, ira o tristeza profunda. ¿Por qué no estuvo? ¿Quién soy yo? ¿Qué hice de malo para no merecer su amor?
Son preguntas que se le pueden pasar por la cabeza a una persona. La buena noticia de todo esto es que reconocer este vacío es el primer paso hacia la sanación, no un signo de debilidad. Tú no tienes la culpa de que tu papá no estuviera presente. Y tampoco lo vamos a culpar a él. Tendría sus razones. Pero lo más importante acá es que tú no te culpes. ¿Sería que hice algo que mi papá se fuera? No. Si te culpas, te hace daño. Si culpas al otro, te hace daño. Entonces, ¿cómo buscar mejor maneras de trabajar y sanar esto? Ese es lo importante. Y el primer paso es reconocerlas. Una mirada bíblica sobre la paternidad y el abandono. Dios nos ofrece un modelo de paternidad que trasciende la ausencia humana. En el libro de los Salmos, en Salmo 65, nos dice: Padre de huérfanos y defensor de viudas es Dios en su santa morada. Claro, alguien podrá decir, sí, pero es que yo necesito un papá que camine conmigo en los domingos en la tarde, que juegue conmigo a fútbol, que me lleve a esto, que me abrace. Solo que no podemos cambiar esa historia que papá ya no está o que papá nunca estuvo. Pero podemos buscar herramientas y una de estas la ofrece la palabra. Porque Dios se presenta como un Padre presente, que conoce nuestro corazón, entiende nuestras heridas y nos acompaña. Y que nos ayuda. Jesús también nos recuerda que nuestro valor no depende de los padres terrenales. Tú tienes una dignidad por el hecho de ser persona. Y obviamente si lo vemos desde la parte espiritual, por el hecho de ser hijo de Dios, hija de Dios. Entonces no depende de otras cosas, de otras personas ni de nada. Depende de ti mismo. El tema es que tampoco la reconocemos. Esto no reemplaza la figura de tu padre biológico, pero abre la posibilidad a construir identidad y autoestima desde Dios como Padre amoroso y protector. Si bien necesitas a ese papá que salga contigo a caminar, que te tome de la mano, que te acaricie, que te abrace, pero si no está, ¿qué herramientas vamos a usar? Ahí aparece esa figura de Dios que entonces se presenta y ayuda mucho a generar identidad. Recuerde que los demás episodios los puedes encontrar en este canal. Están distribuidos por listas. Mis datos están acá abajo en la descripción de este programa, por si eventualmente quieres comunicarte o necesitas comunicarte directamente conmigo. Ahí está mi canal mi link directo a WhatsApp, mi canal de todas las redes, entonces ahí puedes ver todas las redes, mis publicaciones, mi página web, donde también está el link directo de contacto, por si lo necesitas. Entonces vamos a reconocer emociones y heridas personales. En psicoterapia es fundamental poner nombre a lo que sentimos, sea tristeza, ira, vergüenza, miedo, etc. Estas emociones son válidas y forman parte de tu historia. Si no formaran parte de tu historia, no las estarías sintiendo. El tema es cuando a veces queremos ocultarlas y no reconocerlas. Eso termina haciéndonos más daño que reconocerlas. Cuando las reconozco, ya empiezo a trabajarlas y a sanarlas. Cuando no las reconozco, me destruyen. Y a veces preferimos, mejor echémosle tierrita, mejor dejemos así, mejor no miro porque es que eso me duele. Claro que te va a doler. Reconocer que tu papá no estuvo, te va a doler. Y que el papá de todos los compañeritos que tienes a tu alrededor, sí están, te va a doler. Sin embargo, cuando no lo reconoces, te destruyen y te destruyen desde dentro. Estas emociones son válidas, forman parte de tu vida y de tu historia, como ya te decía. Por eso el primer paso es aceptarlas sin juicio. Ni culpándote ni culpando allá, porque ninguna de las dos opciones te van a ayudar. Un ejercicio clínico recomendable en psicoterapia es escribir lo que nunca pudiste decir, aunque sea en silencio o en un diario.
Yo prefiero siempre sugerir, oye, escribe una carta y dile a tu papá todo aquello que no le has podido decir, todo aquello que te encantaría decirle. Eso te va a ayudar mucho. Es una forma de exteriorizar emociones. Y lo vas a hacer con toda la tranquilidad. De hecho, nadie más lo va a conocer, a menos que tú quieras mostrárselo a alguien. La fe también nos invita a entregar nuestras emociones a Dios, confiando en que Él puede transformar nuestro dolor en fortaleza. A veces no sabemos qué hacer con tanta carga que tenemos. A veces no hacemos cómo actuar con tanta carga que llevamos. Y no sabemos cómo identificarnos, no sabemos cómo actuar. Y ahí aparece entonces la palabra, Mateo 11:28. Vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, que yo los aliviaré. Qué bueno poder entonces entregar mis cargas. Señor, mira, ya no soy capaz con esto, te las entrego. No sé cómo manejar esto, te las entrego. Es muy importante hacerlo. De lo contrario, el peso de tus propias emociones que no reconocen terminarán aplastándote. En medio de todo esto, vamos a ir construyendo entonces una identidad y una autoestima. Si bien esa ausencia de papá afecta mi autoestima, tengo derecho y tengo la posibilidad de reconstruirla. Entonces, esa ausencia de papá me puede llevar a sentirme incompleto. ¿Cómo luchar entonces para sentirme completo? ¿Cómo trabajar para ser completo y sentirme lo más completo posible? Porque el día que tú vayas a entablar una relación con alguien, te vas a compartir lo que eres. Y si tú te sientes incompleto, vas a buscar completarte con la otra persona, le estás recargando un peso muy grande. O quieres tener un hijo para sentirte completo, le estás entregando y le estás recargando una responsabilidad muy grande a ese niño que todavía no nace. Tú tienes derecho, posibilidad y deber de estar completo, trabajando obviamente. Entonces, ¿cómo podemos reconstruir y construir la identidad desde la psicoterapia? Uno, reconociendo los talentos y fortalezas personales. Hay cosas en ti que solamente son tuyas, nadie más. Y a veces en medio de las fortalezas empezamos a buscar, o los talentos empezamos a buscar cosas grandes. No. Lo que pasa es que yo sé hacer un café muy sabroso. Listo, colócalo ahí. Eso cuenta. Algunas personas no sabemos hacer café, o nos queda feo, o ni siquiera lo conocemos, lo que sea, pero tú lo sabes hacer. Entonces, es un listado. Segundo, vínculos seguros con personas que sí estén presentes. Ahí donde nombraba que el tío, que el abuelo, y obviamente quien me va a ayudar con eso es mamá, porque mamá me empieza a acercar a esas figuras que me van a dar una fortaleza en los vínculos. Si bien no podrán reemplazar a ese papá que no estuvo, sí podrán hacer que mi herida no sea tan grande como si ellos no estuvieran. También se puede ayudar desde la fe. Entonces, la fe y la espiritualidad usadas como sostén emocional. Saber que Dios está presente, saber que Dios te ayuda, saber que Dios te acompaña, saber que Dios camina contigo, te puede ayudar mucho. Te ayuda mucho. El tema es que tú lo creas que te ayuda, por eso digo puede ayudar. Y otra cosa que puedes hacer para construir la identidad es la autoaceptación y el autocuidado. Algo que uno reconoce cuando hay personas que atentan contra su propia salud, que atentan contra su propia vida. Por ejemplo, un deporte de alto riesgo es atentar contra la vida, atentar contra la salud, consumo de drogas, consumo de alcohol, conducir bajo efectos del alcohol, todas esas cosas que son, que generan peligro, pueden estar relacionadas con una falta de identidad y una falta de autoestima. Si yo no me amo, pues ¿qué me importa? Lo grave es que si yo no me amo, tampoco puedo amar al otro. No puedo empezar una relación de pareja si yo no me amo, porque entonces empezaré a buscar el amor en la otra persona
llenarme de la otra persona. Entonces, me sentiré feliz cuando la otra persona me dice, oh, te amo. Pero si la otra persona me pelea, me voy a sentir infeliz. Por eso muchos temas de suicidio no se dan por el suicidio, por la conducta puntual, sino que se dan por cosas que vienen desde antes. Y tampoco voy a hablar del tema en este momento porque no es el episodio. Pero podríamos trabajarlo en otro momento si ustedes en los comentarios me dejan, miren, me gustaría conocer, seguro que lo empezamos a trabajar. Es importante que tengamos en cuenta eso. La identidad no se define por cómo me ven los demás, sino cómo me veo yo mismo y cómo me veo ante Dios, cómo me conecto con Dios, cómo me conecto con los demás. Todo eso va ayudando y va fortaleciéndome. Actividad práctica. En ese orden de ideas, quiero dejarte algunas ideas y algunas tareas para que tú trabajes y revises y puedan ayudarte a tu reflexión. Entonces, escribe una carta. Vas a hacer una carta a tu padre biológico. Le vas a escribir todo lo que tú quisieras, preguntarle, decirle, etc. Aunque no la envíes, escríbela. Expresa tus emociones con sinceridad. 2. Identificar figuras paternas presentes. Entonces allí aparecen alrededor tus familiares, amigos, mentores, los abuelos, probablemente unos tíos mayores, ¿cierto? Y reflexiona sobre qué aprendiste de ellos, en qué te ayudaron y en qué te han ayudado ellos en tu vida. Y también hacer una oración consciente, una oración donde sientas a Dios y busques comunicarte con Dios como Padre, un Padre presente. Puedes, no sé, el Padre Nuestro o algo que salga de tu vida, de tu corazón. En un momento, Señor, ayúdame a encontrar mi identidad y mi valor en ti. Señor, ayúdame a amarme como tú me amas. Cualquier experiencia de que el Espíritu Santo coloque en tu corazón en ese momento. Pero importante que lo hagas. Y 4, registrar tus fortalezas personales. Entonces, anotar al menos 3 cualidades que valores de ti mismo cada día durante una semana. Cada día. Ay, pero yo no sé cómo hacerlo. Entonces pregúntale, si tienes un buen amigo, una buena amiga, pregúntale, oye, tú que me conoces, ¿cuáles creen que son mis cualidades más importantes? Te vas a sorprender que tienes, aunque tú no las veas. No conocer a tu Padre no define tu valor ni tu destino. Dios puede llenar los vacíos y ayudarte a construir una identidad fuerte, completa y llena de propósito. La psicoterapia tiene herramientas que te pueden ayudar en este caminar. Por ahora, si este episodio a ti te ha alegrado, te ha ayudado en algo, crees que alguien lo necesita, recuerda que nos puedes ayudar de 4 maneras. Zuli Coco, suscríbete, deja un like, deja un comentario y comparte. Recuerda que cuando tú compartes, le estás diciendo a la otra persona cuánto le amas. Y si deseas, puedes activar la campanita. Eso ayudará para que cada vez que se publique un nuevo episodio en este canal, te reporte y puedas estar atento y no te pierdas ningún episodio. Por ahora, muchas gracias a todos. Esperamos encontrarnos en un nuevo episodio de Reflexionando con Leo. Felicidades.